Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Les habla el pastor José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en internet, desde donde nos acompañen. Estamos muy gozosos de compartir con ustedes. Y hoy tenemos un mensaje muy especial. Hoy vamos a hablar de la generosidad. Y he titulado el mensaje de hoy, La anatomía de la generosidad. ¿Cómo se ve la generosidad? ¿Qué es la generosidad? Bueno, para esto quiero invitarlos a que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 9. Y vamos a leer 3 versículos de este maravilloso capítulo para dar inicio a la enseñanza de hoy. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Muy bien, hoy tengo una pregunta para toda nuestra audiencia. ¿Cuántos de ustedes tienen el pelo largo? Bueno, todos los que tienen el pelo largo saben lo costoso que es mantener un pelo largo. Toca tener en cuenta shampoos especiales, acondicionadores, antifreeze, que el shampoo seco, que los tintes, que los cortes, que las iluminaciones, que las planchas, que los que hacen crespos y todas estas cosas. Ahora ustedes dirán, bueno, pero pastor, ¿tú por qué sabes tanto de pelo largo? Bueno, te quiero contar que yo sé tanto de pelo largo porque tengo una bella esposa y 2 hermosas hijas que tienen pelo largo. Y eso me ha costado una fortuna. Por eso ya mi fondo de jubilación está en 0. Por eso yo no me dejo crecer el pelo largo. No tengo con qué mantenerlo. Bueno, es una broma. En realidad sabemos que el pelo es algo muy valioso. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a donar 12 pulgadas de pelo hoy? Si yo les dijera, bueno, tenemos una fundación que ayuda a niños enfermos, ¿cuántos de ustedes dirían, yo voy a donar 12 pulgadas de pelo? Quizás muy pocos estarían dispuestos a donar 12 pulgadas, 30 centímetros de pelo. Bueno, les quiero contar la historia de una niña llamada Evie Doherty. Resulta que esta pequeña niña donó 12 pulgadas de su pelo cuando tenía 4 años. La pregunta que surge es cómo una niña tan pequeña decide donar quizás de lo más preciado en su existencia, que es su pelo. Resulta que para que crezca el pelo 12 pulgadas se toma aproximadamente 24 meses, porque el pelo crece aproximadamente media pulgada por mes. Imagínense, 2 años creciéndole a uno el pelo para donarlo así como así. Y una niña de 4 años donó esta cantidad de pelo a una fundación. Y uno dice, bueno, pero ¿qué fue lo que la motivó? ¿Qué fue lo que generó esa generosidad tan grande en el corazón de esta niña? Resulta que la respuesta es muy sencilla. Ella tuvo un cambio de corazón y entonces fue generosa. Ahora ustedes dirán, bueno, cambio de corazón, ¿cómo así? Bueno, quiero contarles que Evie, cuando tenía 3 años, ella fue diagnosticada con una miocardiopatía
marcada, la cual es una enfermedad del corazón que en la tercera parte de los casos demanda un trasplante de corazón. Y este fue el caso de Ivy. Le tuvieron que trasplantar el corazón. Ella recibió un nuevo corazón y antes de que recibiera ese nuevo corazón, ella sufrió de 3 ataques cardíacos que la dejaron paralizada de su lado izquierdo del cuerpo y sin poder caminar. Pero gracias a Dios llegó por fin el 2016, llegó el corazón del donante y ella pudo recibir un nuevo corazón. Luego, un año después de la cirugía, regresa a casa. Y a raíz de que ella se dio cuenta que había recibido algo tan preciado, que había recibido un nuevo corazón, eso produjo en ella ese acto de generosidad tan extraordinario. Y ella sintió en su corazón la necesidad de apoyar y ayudar a otros niños que estaban enfermos, que estaban en necesidad y que necesitaban ese pelo. Así que ella decidió donar esas 12 pulgadas a una organización llamada Little Princess Trust, que ayuda a niños enfermos y pobres. Ahora, permítanme traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea hacer en nuestro corazón. Y me refiero que así como el cambio de corazón de Ivy produjo generosidad en ella, una generosidad extraordinaria, de la misma manera Dios desea hacer un cambio de corazón en nosotros que resulte en una generosidad extraordinaria. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes la idea principal, la cual es: Dios desea que yo tenga un corazón generoso. Eso es lo que Dios quiere para ti y eso es lo que Dios quiere para mí. Dios desea que yo tenga un corazón generoso. Ahora tú te estarás preguntando, bueno, pero en realidad, ¿qué significa tener un corazón generoso? Y adicionalmente, ¿cómo puedo yo llegar a tener un corazón generoso? Bueno, vamos a compartir hoy 3 maneras de cómo podemos tener un corazón generoso para el Señor. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, y el cual es dar basado en la gracia. Si están tomando apuntes, dar basado en la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Es cuando recibimos algo para lo cual no hemos hecho algún mérito. Básicamente la gracia es un regalo que no merecemos. Es muy diferente a dar basado en un beneficio personal que dar basado en gracia. O sea, cuando yo doy por gracia es cuando yo doy en respuesta a que entiendo que he recibido muchas cosas sin merecerlas y por lo tanto eso me motiva a darle a otros sin esperar nada a cambio. Dar por gracia, dar fundamentado o basado en la gracia, es dar sin esperar ninguna retribución. Es dar como resultado de entender que hemos recibido muchísimas cosas sin merecerlas. Ahora volvamos a la historia de Ivy. Porque la niña no donó su pelo buscando salir en las noticias, o no fue que ella se sentó y dijo: yo quiero salir en las redes sociales y yo quiero que me halaguen y yo quiero que me feliciten y quiero que me entrevisten y quiero que mi nombre salga en un libro y quiero que me pongan mi foto en el hospital y que me reconozcan de alguna manera y si acaso me den hasta dinero. La niña no pensó ninguna de esas cosas. Ella simplemente reconoció la gracia que había recibido al que alguien donara el corazón, quizás de su hija, y donar ese corazón para que Ivy pudiese vivir. Y esa experiencia personal de ese trasplante de corazón, de ese cambio de corazón, la motivó a convertirse en una niña muy generosa, porque ella dio sin esperar nada a cambio, al saber
que ella misma recibió un corazón por el cual ella no dio nada, por el cual ella no hizo ningún mérito para merecerlo. Todo lo recibió por gracia y de la misma manera eso produjo en su corazón una generosidad que nace y que fluye de la gracia. Veamos qué nos dice 2 de Corintios 8:1. Porque 2 de Corintios 8 marca lo que es el contexto para 2 de Corintios 9, que fue el texto de donde leímos al iniciar el mensaje. Vamos al versículo 1, dice de 2 de Corintios 8. Ahora, hermanos, le escribe Pablo a la iglesia en Corinto, les damos a conocer la ¿qué? La gracia de ¿quién? De Dios, que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. O sea, Dios manifestó una gracia, Dios manifestó algo especial en las iglesias de Macedonia. Ahora, el contexto histórico de estos dos capítulos son básicamente cuando el apóstol Pablo va a recolectar una ofrenda especial para los creyentes que estaban en Jerusalén, que estaban siendo perseguidos por su fe, que habían sido aislados de sus familias por convertirse al cristianismo, aquellos creyentes en Jerusalén que aún la gente no quería hacer negocios con ellos porque ellos ahora ya no eran judíos. Entonces el apóstol Pablo hace una recolecta de una ofrenda especial para estos creyentes, y entonces él le dice a la iglesia en Corinto, les dice: miren la gracia que Dios ha manifestado en las iglesias de Macedonia. Aquí hay algo especial, dice Pablo, y quiero usar esto, dice él, como un ejemplo para ustedes, y por lo tanto esto que vamos a leer es un ejemplo para nosotros. Dice el versículo 2 del capítulo 8, dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción, o sea, estaban en problemas los de Macedonia, también estaban siendo perseguidos, estaban en aflicción, en dolor, dice: abundó su gozo. O sea, a pesar de la aflicción, a pesar de los problemas, había un gozo increíble en ellos, y su profunda pobreza, no solamente estaban en problemas a nivel de persecución, sino también en problemas económicos, pero aún así, a pesar de su profunda pobreza, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Liberalidad es un sinónimo de generosidad, de ser generoso, de dar en abundancia, de dar con un corazón que quiere compartir con los demás. Así que a pesar de la escasez, de la pobreza, de la aflicción, ellos abundaron en generosidad. ¿Saben por qué? Porque esta fue la manifestación de la gracia de Dios en ellos. Ellos estaban dando sin esperar nada a cambio. Ellos, a pesar de la angustia, a pesar de la aflicción, a pesar de la escasez, ellos sabían que Dios había sido bueno con ellos, y eso los motivaba a dar basado en la gracia. Entender lo que Dios había hecho en sus vidas les fue suficiente para desarrollar esa generosidad. Bien, vamos entonces a mirar el punto A del punto 1, que es el don de dar sacrificialmente. ¿Cómo se hace evidente el don, o más bien dar basado en la gracia? Cuando yo entiendo que para Dios no es tanto la cantidad, sino el corazón con que yo doy. Y mire, aquí dice que en el versículo que acabamos de leer, que ellos estaban en aflicción, que ellos estaban en escasez, porque muchas veces pensamos que lo importante a la hora de dar es la cantidad, ¿no? Pero en realidad es el sacrificio con el que damos, porque algunos dan de lo que les sobra, pero hay otros que sacrificialmente dan para la obra de Dios, porque entienden que el Señor tiene un lugar muy importante en sus vidas. Versículo 3 de 2 de Corintios 8. Miren lo que dice el apóstol. Continúa hablando de las iglesias de Macedonia, que eran pobres, que estaban afligidas, y la gracia de Dios se manifestó a través de ellos. Dice: porque yo testifico que según sus posibilidades, y aunque más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. O sea, las iglesias de Macedonia no se excusaron en que es que somos pobres, es que no tenemos, es que tengo muchos gastos, es que tengo muchas responsabilidades, es que tengo muchos problemas. No, al contrario, ellos sabían que la generosidad verdadera surge de un corazón que da sacrificialmente, no de lo que les sobra, sino sacrificialmente. Como
Ivy, quien sacrificialmente donó 30 centímetros de su pelo, que para una niña es absolutamente valioso. Y ella donó generosamente, ella donó sacrificialmente. Así hicieron las iglesias de Macedonia. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios y nos dice a todos nosotros, este es el ejemplo. Las iglesias de Macedonia que dieron basados en la gracia, no basados en sus posibilidades, no basados en su condición, no basados en esperar algo a cambio, sino dar por gracia, y dieron entendiendo el don de dar sacrificialmente. Punto B. Entonces estamos hablando de dar basado en la gracia. Entonces lo primero es dar el don de dar sacrificialmente. ¿De qué manera tú puedes dar sacrificialmente? ¿De qué manera tú puedes dar? No de lo que te sobre, sino que de lo que en realidad te cuesta dar. Y B, ellos entendieron el privilegio de dar. Cuando tú das basado en la gracia, tú entiendes que dar es un absoluto privilegio. Y cuando tú entiendes que algo es un privilegio, tú vas a suplicar que te dejen participar. Tú vas a suplicar que te dejen estar en esa posición privilegiada. Tú vas a suplicar que te dejen ir a ese lugar privilegiado, que te dejen tomar de esas bendiciones privilegiadas. Y eso es lo que un corazón que da basado en la gracia llega a comprender, que dar es un privilegio. Miren lo que dice el versículo 4 de 2 Corintios 8. Dice acá, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. En las iglesias de Macedonia, esta gente entendió el privilegio tan grandioso, tan glorioso que significaba participar de las ofrendas, de ayudar a los demás, de bendecir a otros, que ellos suplicaron al apóstol Pablo que se les permitiera con muchos ruegos. Dice, no solamente suplicaron, sino suplicaron con muchos ruegos. Hay una intensidad en las palabras que el apóstol Pablo describe aquí, porque ellos querían participar de ese privilegio. Ahora, ¿cuántos de nosotros vemos el dar como un privilegio a tal punto que estamos dispuestos a llamar, a decir, por favor no me dejen por fuera, yo quiero participar en este privilegio de ayudar a los demás, de servir a los demás y de ser generoso? Ahora, en este mundo se da por el privilegio de ¿qué? De ser reconocido uno mismo. En este mundo se da por el privilegio de ganar algo, de tener algo en intercambio, en retribución, que pongan mi nombre en el edificio, que pongan mi nombre en la universidad a la que yo voy a donar, que pongan mi nombre a la fundación a la que yo voy a estar dando. Entonces, en este mundo, el privilegio es para mí. Pero en la palabra de Dios el privilegio es participar en la obra de Dios a través de los recursos que Él nos da, para que entonces Dios obre de manera especial en las vidas de los demás. Básicamente, el privilegio de dar es entender que cuando tú y yo damos, somos instrumentos de Dios de una manera especial. Miren lo que dice ahora el versículo 5 de 2 Corintios 8. Y esto, o sea, ¿qué? En las súplicas, el dar, el deseo de los macedonios en dar. Y esto no como lo habíamos esperado. O sea, Pablo tenía unas expectativas. Diría, bueno, las iglesias de Macedonia están en problemas, son pobres, están en aflicción, están siendo perseguidas. Pues hay una expectativa baja, porque pues es comprensible que ellos están en dificultades. Pero dice acá, no como lo habíamos esperado, no fue lo que esperamos, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. O sea, ni siquiera se trató de dar dinero, sino que primordialmente se dieron a sí mismos al Señor. Dijeron, aquí estamos, Señor, úsanos como instrumentos de bendición para otros, úsanos como instrumentos de bendición para aquellos que se encuentran en necesidad. Y luego, dice el apóstol, a nosotros mismos. Luego se entregaron a nosotros mismos por la voluntad de Dios.
Ahora, el problema principal por el cual nosotros no podemos dar por gracia, no podemos dar basados en la gracia, es porque no entendemos qué es la gracia, porque no la hemos recibido, porque no la hemos experimentado y por lo tanto se nos hace difícil dar por gracia porque no hemos entendido todo lo que hemos recibido de parte de Dios. En el momento en que nosotros nos entregamos primeramente al Señor, en ese momento vamos a entender la gracia de Dios manifiesta a través de su Hijo Jesús, muriendo por nuestros pecados, cubriendo nuestros pecados, dándonos la salida a no ser condenados eternamente por nuestros pecados, redimiéndonos, llevándonos al Padre, dándonos vida eterna, prometiéndonos una gloria futura. Y sin hacer mérito alguno para merecer ninguna de estas cosas. Esa es la gracia. Cuando tú no has experimentado esa gracia, tú no vas a poder dar por gracia. Fue ese trasplante de corazón que le ayudó a entender a Ivy, una niña tan pequeña, de que ella tenía una responsabilidad de dar a otros por gracia lo que ella por gracia también había recibido. La pregunta es si tú entiendes la gracia de Dios en tu vida. Mira a tu alrededor, mira a tus seres amados, mira a tu familia, mira tu trabajo, mira tus dones, mira tus capacidades, mira tu educación, mira todos los recursos que Dios te ha dado. ¿No es eso suficiente gracia? Ahora, entonces debes entender el privilegio de dar. No olvidemos la idea principal. Dios desea que yo tenga un corazón generoso. Dios desea que yo tenga un corazón generoso. Muy bien, vamos entonces ahora al punto número 2. Ya vimos el punto 1, que era dar basado en la gracia. El punto 2 que encontramos en el texto es dar con el corazón correcto. Dar con el corazón correcto. Y a veces necesitamos un trasplante de corazón, que se nos cambie el corazón para tener el corazón que debe ser a la hora de dar. Ahora, con Dios no se trata de cantidad, sino del corazón con el que damos. Si pudiéramos hacer un examen espiritual, pensemos en un examen del corazón para ver qué motivaciones tenemos. ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué nos está motivando a dar? ¿Cuál sería el resultado de ese examen? ¿Qué veríamos? ¿Estaremos dando porque nos sentimos obligados? ¿Estamos dando porque nos sentimos manipulados? ¿Estamos dando porque nos sentimos temerosos? Porque hemos visto por ahí que dicen algunos predicadores que si no damos tenemos una maldición sobre nuestras vidas. La pregunta es, ¿cuál es la motivación por la que estamos dando nosotros? ¿Estamos dando para que Dios nos dé más? Bueno, vamos a ver el punto A de dar con un corazón generoso. Y el punto A es dar con un corazón dispuesto. Debemos tener un corazón dispuesto. Un corazón apropiado, correcto a la hora de dar para manifestar generosidad debe ser un corazón dispuesto, no un corazón obligado, sino un corazón que tiene voluntad y disposición para dar. Miren lo que dice el versículo 7 de 2 de Corintios 9. Dice, que cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón. Como propuso, como se dispuso, como voluntariamente deseó, como planeó con anticipación, como propuso en su corazón, en lo más profundo de su ser, no de mala gana ni por obligación. Mira, yo te quiero corregir un gravísimo error que se vive en las iglesias cristianas y en muchos lugares donde se predica la palabra de Dios. Yo no puedo utilizar pasajes que eran para Israel y aplicarlos de una manera arbitraria a la iglesia del Nuevo Testamento. Yo no puedo tomar Malaquías capítulo 3 y leerlo y decir que Dios te va a mandar al devorador de las finanzas si tú no traes los diezmos al alfolí y que va a haber una maldición para tu vida porque si tú no das, entonces el Señor te va a castigar.
Eso era para Israel. Eso era bajo la ley de Moisés. Eso era bajo el antiguo pacto. Hoy vivimos en el nuevo pacto. Hoy vivimos en el Nuevo Testamento. Hoy vivimos bajo la ley de Cristo. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, si tú no das, Dios no te va a enfermar los hijos. Dios no te va a enviar un auto para que te atropelle. Dios no te va a botar del trabajo. Eso no es la manera como Dios obra. Con Israel, ellos estaban en el pacto mosaico que era basado en la obediencia, y a través de la ley de Moisés Dios quería mostrarle a Israel que ellos no le podían obedecer perfectamente y necesitaban de su gracia, no por obras. Y la ley cumplió su función y les demostró que ellos no podían, y los dejó en una condición listos para el Salvador. Desafortunadamente Israel rechaza al Salvador, y Dios en su bondad extiende el regalo de la salvación a nosotros, los que no somos judíos, a los gentiles. Y entonces ahora nosotros no damos por miedo, no damos por horror, no damos por que estamos amenazados, no damos porque nos va a venir el devorador de las finanzas. Damos ahora con un corazón dispuesto, basados en la gracia, no en la ley, basados en lo que Dios ya nos dio, no en un castigo que estará por venir si yo no doy. Por eso dice aquí, no de mala gana ni por obligación. Eso es lo que nos dice el texto. No obligados, no manipulados. Así que no te dejes manipular por ese mal uso de las escrituras. Miren lo que dice 2 Corintios 8:8. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, por la diligencia de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. O sea, la ofrenda en el Nuevo Testamento está basada en el amor. ¿Y saben qué? En el Antiguo Testamento también. Pero tristemente, la gente no amó al Señor antes. No tenían cómo hacerlo, no podían hacerlo correctamente. Ahora el Señor nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir de la manera que Él desea. Y ahora el amor de Cristo es el que nos motiva, es el que nos lleva a vivir de una manera especial y diferente, de una manera que nos permita manifestar la generosidad a través de actos de amor generosos. Así que la ofrenda de Cristo no debe ser por obligación, debe ser con un corazón dispuesto. Y punto B, el dar con el corazón correcto. No solamente es dar con un corazón dispuesto, sino también dar con un corazón gozoso. Dar con un corazón gozoso. Miren lo que dice el versículo 7 a continuación de 2 Corintios 9. Dice así: que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí está el corazón dispuesto, que era el punto A. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Con qué? Con alegría. ¿Y saben qué? Me encanta la palabra griega, alegría aquí. Es la palabra griega hilaros. ¿De dónde viene la palabra en inglés hilarious? Que es muy chistoso. Es muy chistoso. Es algo que produce carcajadas, que produce risas. En español tenemos la palabra hilaridad, que es también una felicidad. Pero va más allá de simplemente estar alegre. Es dar con muchísima alegría, con muchísimo gozo. Ahora, pensemos en eso, dar con un corazón gozoso, no con un corazón atemorizado, no con un corazón manipulado, no con un corazón obligado, con un corazón gozoso. Pero de pronto nos pasa como la mamá que quería darle una lección a su niña de 7 años. Entonces la mamá dijo, bueno, voy a darle una lección moral y espiritual a mi hija. Antes de salir para la iglesia le dijo, bueno, hijita, tú ya tienes 7 años, yo te voy a dar un billete de $1 y te voy a dar una moneda de 25 centavos. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es que tú vas a escoger si tú quieres dar el billete a la iglesia o los 25 centavos, y tú te vas a quedar con el que no entregues. Si das el billete, te quedas con la moneda, y si das la moneda, te quedas con el billete. Bueno, así se fueron para la iglesia. A la salida de la iglesia, la mamá le preguntó, bueno, mamita, mi amor, ¿cómo te fue? Al fin, ¿qué decisión tomaste?
Entonces la niña le dijo, bueno, mamá, yo iba a dar el billete de $1 a la iglesia, pero el predicador dijo claramente que Dios ama al que da con alegría. Y yo me di cuenta que yo iba a ser más alegre si guardaba el $1 para mí y daba la moneda a la iglesia. Ahora, eso nos puede pasar a nosotros cuando nos enfocamos en la alegría que produce mi propio beneficio, la alegría que produce mi propio bienestar. Pero el dar con alegría es el fruto de entender la gracia de Dios, es el fruto de comprender el amor de Dios, y entonces así puedo yo ser generoso, con corazón dispuesto y con un corazón alegre. Muy bien, recordemos la idea principal. Dios desea que yo tenga un corazón generoso. Muy bien, vamos ahora al punto número 3. Dar con la verdadera bendición en mente. Dar con la verdadera bendición en mente. Bien, hay muchas motivaciones por las cuales la gente da. Y generalmente se habla, y cuando uno escucha mensajes acerca de la generosidad, acerca del dar, la motivación es personal, la motivación es materialista y la motivación es carnal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la bendición verdadera? ¿Cuál será la bendición verdadera? Por lo general, el enfoque de las ofrendas es personal, como les acabo de decir. Que Dios nos dé, que nos enriquezcamos, que si le doy a Dios, Él va a multiplicar lo que yo le dé y me va a dar mucho más, y voy a poder comprar lo que yo quiera y tener lo que yo quiera. Otros creen que pueden dar cualquier cosa y luego reclamarle a Dios como si Él fuera nuestro sirviente. Reclamarle lo que yo quiero para satisfacer mis deseos egoístas. Sin embargo, la realidad es que la verdadera bendición es mucho más allá que esto. Veamos el punto A. ¿Cuáles son las verdaderas bendiciones de dar? A. Generosidad de parte de Dios. Lo que debe estar en nuestra mente no es lo que vamos a recibir de Dios, sino cómo veremos a Dios desplegar su generosidad. O sea, si yo doy esperando que Dios me dé a mí, eso es una posición egoísta, centrada en mí mismo, que no es de bendición para Dios. Pero si yo me enfoco en la verdadera bendición, que es la generosidad, ver cómo Dios va a usar la generosidad suya a través de mi corazón y el corazón de otros, eso es una grandísima bendición. Miren lo que dice 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora, hay un principio espiritual innegable, que Dios, al que es generoso, Él es generoso con él. Dios será generoso con aquel que es generoso. Pero a veces aislamos este pasaje y lo utilizamos para hablar de cosas de este mundo material y de cosas que alimentan nuestros deseos egoístas, y lo convertimos en una promesa para negociar con Dios o para intentar manipularlo. Ahora, recordemos que este versículo de sembrar escasamente y recoger escasamente, o sembrar abundantemente y recoger abundantemente, está en el contexto de la gracia de Dios. Está en el contexto de un corazón apropiado, de un corazón correcto. Está en el contexto de dar, que el dar es un privilegio, que el dar es dar sacrificialmente. Entonces, este versículo no está diciendo ni te está prometiendo que si tú das, Dios te va a dar más para que suplas tus deseos egoístas. No, está diciendo que el que tiene un corazón dispuesto, el que da con alegría, el que da sacrificialmente, el que da entendiendo la verdadera bendición, que es verlo a Él obrar, entonces esa persona va a experimentar la generosidad de Dios. Pero no solamente es económica. A veces reducimos las bendiciones de Dios a la economía. Pero miren lo que dice el versículo 8 de 2 Corintios 9. Y Dios puede hacer que toda gracia, no solamente el dinero, toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente. ¿Con qué fin? En todas las cosas abunden para toda buena obra. Ese es el objetivo, que abundemos para toda
buena obra. Eso es lo que Dios desea. Ahora, esa gracia abundante, esa gracia en todas las áreas, incluye los dones espirituales que Dios nos dio, las capacidades de servirlo, incluye las relaciones matrimoniales bonitas, de bendición, las buenas relaciones familiares con los hijos, el bienestar general sobre nuestras familias, tener buenos yernos. Yo que tengo 2 hijas, el tener buenos yernos es una bendición. Mi hija se acaba de comprometer hace aproximadamente un mes con un hombre de Dios maravilloso. Esas son las bendiciones. Esa es la abundancia de toda gracia en mi vida. No es que yo soy generoso y entonces Dios me tiene que dar solo dinero. Dios va mucho más allá de nuestras expectativas y de nuestros pensamientos y de todo lo material que finalmente perece. Dios multiplicará de manera especial nuestra generosidad. Mira lo que dice el versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. O sea, Dios multiplicará la siembra de ustedes. Lo que tú haces a través de tu generosidad, Dios lo va a multiplicar. No solamente para ti, sino para los demás. Vamos a ver las bendiciones de la generosidad de Dios multiplicarse y alcanzar a los demás. No es vivir pensando que vamos a recibir algo a cambio, que nos vamos a hacer ricos y poderosos, sino, Señor, yo voy a ser generoso contigo porque te amo. Yo voy a ser generoso contigo con la verdadera bendición en mente, y es ver tu generosidad desplegada a través de mi vida. Es ver tu generosidad multiplicando ese poquito o ese mucho que yo puedo dar, Señor. Tú lo vas a multiplicar porque tú eres un Dios generoso. Muy bien. Y punto B de este numeral 3 es adoración a Dios y buenas obras. Adoración a Dios y buenas obras. Son 2 efectos maravillosos. Son 2 bendiciones que son las que tenemos que tener en mente. Muy bien. Miren lo que dice 2 de Corintios 9:11. Porque la generosidad produce adoración a Dios y buenas obras. Miren lo que dice acá. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce ¿qué? Acción de gracias a Dios. Cuando yo doy y soy generoso, eso produce acción de gracias a Dios. Cuando alguien da, cuando alguien comparte y dice esto viene de parte de Dios para ti, entonces hay acción de gracias a Dios. Esa es la verdadera bendición. No que me alaben a mí, no que me aplaudan a mí, sino que alaben al Señor, que lo glorifiquen a Él. Miren lo que dice el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, no solamente tiene un beneficio directo material que suple las necesidades, sino que también, miren esta bendición, sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Amados, hace unos meses como iglesia hicimos una recolecta. Era la versión moderna de la recolecta que estamos leyendo. Era la versión moderna de una iglesia movilizándose para ayudar a los creyentes en Ucrania que están bajo la guerra. Y yo tuve el privilegio de llevar esa ofrenda generosa, que en total entre una cosa y otra fueron como $87,000. Y yo tuve el privilegio de ir hasta Polonia, encontrarme con los pastores allí de Ucrania, que finalmente resulté entrando a Ucrania por tierra en un momento difícil. Pero a pesar de la guerra, a pesar de la tristeza, a pesar de todo, ¿saben qué, amados hermanos? Yo fui bendecido porque vi muchas acciones de gracias a Dios. Cuando yo les comuniqué, cuando les entregué el dinero, les dije, esto es una manifestación del amor de Dios con ustedes. Dios es generoso y Dios no los ha abandonado. Y a pesar de la guerra y a pesar del dolor, Dios les ama. Hermanos, esa noche hubo lágrimas en esa mesa. Todos estábamos llorando de gozo, llorando y derramando lágrimas al contemplar la generosidad de Dios. Esa bendición es más grande, mis hermanos, de cualquier otra cosa material en este mundo. Ver la acción de gracias que produce esto en los demás. Miren lo que dice el versículo 13. Por la prueba dada
por esta administración, glorificarán a Dios. Glorificarán a Dios, y eso fue lo que yo vi. Glorificaron a Dios los hermanos en Ucrania por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la gracia de Dios manifiesta al mundo, que sin merecerlo Dios nos da a su Hijo. Y esa obediencia a esa gracia, el dar basados en la gracia, el dar con un corazón correcto, y dice aquí, por la liberalidad, por la generosidad de su contribución para ellos y para todos. Entonces nuestros hermanos en Ucrania glorificaron a Dios. Los hermanos en Jerusalén glorificaron a Dios. La gente glorificará a Dios con tu generosidad. Y esa es la verdadera bendición. Y la otra bendición que mencioné en el punto B son las buenas obras. Miren lo que dice el versículo 8. Y Dios puede hacer, que lo habíamos leído, que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, que abunden para toda buena obra. Entonces las buenas obras son el resultado final, son una de las bendiciones verdaderas. Y luego dice el versículo 10, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Amados, yo quiero participar de las buenas obras del Señor. Yo quiero participar en esas cosas maravillosas, porque eso traerá gloria a Dios, eso traerá alabanzas a nuestro Dios, y eso traerá cosas maravillosas, gente llegando a Jesús, a los pies de Jesús, amando a Jesús. Amados, como iglesia hemos dado fruto. Dios nos ha bendecido. Hemos podido alcanzar escuelas, colegios, hemos podido plantar iglesias. Hay luz en medio de las tinieblas en diferentes lugares de Latinoamérica. Dios nos ha bendecido. Pudimos bendecir a la iglesia en Ucrania. Ellos están alcanzando su comunidad. Hay bautismo semanalmente. Hay gente que llega a Jesús, a los pies de Cristo. Matrimonios han sido transformados. A través de Caring for Miami, miles de niños han sido alimentados. Miles de personas han recibido tratamiento dental. Muchos cientos más han aprendido inglés para defenderse en este país. Así que todas estas cosas son las buenas obras, que son el verdadero fruto de lo que nosotros hacemos a través de la generosidad. Un día fue una pareja a la iglesia y el pastor estaba contando cómo había fallecido el hijo de una familia muy querida en la iglesia. Había fallecido en la guerra. Y esta familia, a la luz de que su hijo falleció, decidió dar una ofrenda generosísima para la iglesia en memoria de su hijo. Mientras escuchaban esto, una esposa se acerca al oído de su esposo y le dice: nosotros hoy vamos a dar una ofrenda muy generosa. El esposo se voltea y le dice: pero nuestro hijo está vivo, nuestro hijo no murió. Y la esposa le dijo: precisamente. ¿Cuánto hemos recibido de parte del Señor? ¿Cuánto favor? ¿Cuánta gracia? No demos para recibir algo a cambio. No demos por obligación. Demos porque ya lo hemos recibido todo. Dios nos dio el mejor regalo en Jesús: el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con nuestro Padre Celestial, ser adoptados como sus hijos, ser justificados, tener la vida eterna, tener una vida nueva. Ahora Dios ya lo dio todo para que ahora nosotros tengamos un corazón generoso. Y para cerrar, te quiero hacer un reto. Y el reto se llama 5 y más. Y el reto es que nosotros demos $5 más cada vez que recibamos un pago. Si a ti te pagan semanalmente, el reto es a esto. Si tú nunca has dado, empieza con $5. Empieza con $5. Te quiero retar. En el siguiente pago le vas a subir 5, ya vas a dar $10. En el siguiente pago vas a dar $15. Si tú ya estás dando, súmale 5 cada vez, 5 más, cada vez que recibas tu pago. Haz esto hasta que Dios no te supla lo suficiente para que des $5 más. Te quiero retar. Quiero retarte a que tú
pruebes lo que significa ser generoso y cómo Dios suplirá todo lo que necesitas para que tu cosecha de justicia sea abundante, para que las buenas obras sean increíbles y maravillosas. Ese es el reto que te quiero dejar. Si vives en Latinoamérica, puede ser menos, pero pon una cifra en tu corazón. No por obligación y para que Dios me bendiga ni que cuide a mis hijos. Dios ya nos bendice, Dios ya cuida a tus hijos. Dios es amor, Dios hace todo eso sin que tú le pagues. Es un privilegio participar de la obra del Señor a través de la generosidad. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Hoy te pedimos que nos bendigas. Hoy te pedimos que nos des un nuevo corazón, un corazón generoso, para que hayan muchas buenas obras, para que muchos te glorifiquen y para que grandes cosas sucedan a través de todos nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides la idea principal. Dios desea que yo tenga un corazón generoso. Dios les bendiga.